Preguntaste al final porque es un bajón, ¿no? Es un bajón, digo, tenemos acá futuros docentes, tenemos que, nada. En principio, gracias por la invitación. Era comedia, diría, que hizo para un chiste, digo, no era cierto, me parece bárbaro poder plantear lo que estamos pasando, pero también pensar qué hacemos frente a esto, ¿no? Digo, bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Mi amiga muy querida y compañera de trabajo me invitó, no pude decirle que no. Y especialmente creo que en función de lo que acá decían, son muy valiosos y muy necesarios los espacios donde podamos encontrarnos a pensar, a resistir y que sean espacios también amorosos de cuidado. Si alguna vez me escucharon, lo voy a repetir, inventé un verbo que me gusta, que se llama ensiar, que tiene que ver con ensanchar la leche, ¿no? Ensancharla y que rima con desear, que se opone a adoctrinar. Y me imagino estos espacios como un espacio donde podamos desear, donde la ESI no es algo que está cerrado, con un moñito, letra muerta en una ley. La ESI es viva, la ESI tiene sus vaivenes, la ESI va y viene, la ESI se construye y reconstruye todo el tiempo y esta es nuestra tarea. Y la idea es que es un espacio donde podamos esto, o sea, que pueden preguntar, levantar la mano, disentir, decir algo. Digo, me parece que de esto se trata. No sé si al final de la exposición, al final de todo, pero me parece importante abrir un espacio de preguntas. Una cuestión que siempre aclaro en relación al lenguaje, que lo vengo revisando, lo vengo pensando, no me sale hablar siempre todo con la E y con la I, pero digo, me parece importante también esto, en función de lo que nos viene pasando, que podamos plantar nuestra bandera respecto de no dar lo mismo hablar siempre en masculino que revisar el lenguaje, entendiéndolo como construcción, pero también entender, y acá estamos hablando en el territorio, que es un contexto donde a veces no está bueno empezar un encuentro con familias con el pañuelo verde y hablando del lenguaje inclusivo en estos momentos, porque perdemos más que ganamos. Y esto no es bajar las banderas de la educación sexual integral. Digo, una cuestión es avalar el masculino, otra cosa es danzar entre el masculino, femenino, una E, esto por ahí, ¿no? Y poder no tener dogmas muy cerrados que en estos momentos se nos pueden volver en contra. Aclarado esto, comparto el panorama duro, difícil, y me parece fundamental tenerlo presente, porque sumado a esto se prohíbe la palabra género, o sea que pensamos que jamás iba a volver o iba a pasar, ¿no? De prohibir como si prohibiéndola, hablando del lenguaje, dejara de existir el género o la palabra cambio climático, ¿no? Cuando se incendia medio país, el desmantelamiento de los programas, todos los ataques de los derechos de las infancias que se habían logrado, ¿no? Y como una tarea importante como pensar qué hacemos y qué puede hacer la escuela. A mí me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Para hacer qué puede la escuela, saliendo del binomio después de todo, ¿no? Con la realidad tan dura o no podemos nada. Y poder, como lo piensa Spinoza, poder como verbo y poder siempre con otros, otras y otros, ¿no? Y me parece que es una buena pregunta para pensar en los espacios docentes, ¿qué podemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Me parece importante y contradictorio que en este contexto, a pesar de que la resolución 476 del 24 propone esta cuestión de tanta virtualidad, también propone, y no me parece menor, digo, hay que aprovechar los intersticios, propone a la educación sexual integral tanto como un espacio para todos los lineamientos, digamos, se llama lineamientos curriculares nacionales para la formación docente. En esta resolución, que es muy reciente, del 24, dice textualmente: en la formación docente inicial se establece la presencia de la unidad curricular de educación sexual integral, que garantiza a los futuros docentes un abordaje integral de la sexualidad, independientemente de la disciplina específica en la que se está formando, de
de tal modo que en el ejercicio docente dé cumplimiento a los núcleos de aprendizaje prioritarios en materia de ESI en todos los niveles obligatorios del sistema y sus modalidades. Bien ahí. Pero además dice que también establece su tratamiento como contenido transversal en el campo de la formación general. ¿Sí? A ver, que exista y que diga esto, no es suficiente, no, pero es necesario y está buenísimo que haya normativas en las cuales nosotros podamos apoyarnos, ¿sí? No descansamos en esto, pero que en este contexto aprovechar estos intersticios cuando aparece la ESI en una resolución desde lo transversal como espacio específico en todos los institutos de formación docente. Obvio que después esto se tiene que traducir en presupuesto para tener a los docentes, pero digo, de esto nos podemos agarrar para decir, tenemos esta resolución, en cada instituto de formación docente tiene que haber un espacio transversal y específico de educación sexual integral. Y además, en este contexto, digo, para mostrar todas las contradicciones, no solo la marcha numerosísima que tuvimos ayer, intergeneracional, porque era interesante ver también personas de todas las edades, sino cómo se está gestando el encuentro 37 plurinacional de mujeres y diversidades sexogenéricas en común. ¿No? Digo, pasan también estas cosas y está bueno como manera de cuidarnos, visibilizarlas. Hace poco en una charla le escuché a Mirta Marina, que es la directora del programa de CIDE Provincia, decir, y me gustó, que hoy la ESI es una ética y un estandarte. Y me gusta pensar la ESI no solo como un derecho, sino como esto que dice Mirta, como un baluarte fundamental hoy para defender. Frente a un escenario donde invade la crueldad, donde las escenas de crueldad nos invaden en la vida cotidiana y también atraviesan las escuelas, sostener a la ESI como una ética, como un baluarte, como una ética y una política de cuidados y una contrapedagogía de la crueldad, diría Rita Segato, me parece hoy central. Y en ese punto, digo, me parece que frente al discurso del odio, frente a la estigmatización de las diferencias, frente a la exclusión, frente a la segregación, pensar a la ESI como, yo lo ponía en mi primer libro, como una oportunidad para la ternura hoy contrarrevolucionaria. Y cuando hablamos de ternura, no hablamos en un sentido naif, no, hablamos en el sentido político y revolucionario de la ternura, ¿sí? Y hoy, justo estaba en un programa de radio y me preguntaban qué pienso cuando pienso en la ternura, y acá me parece central lo que plantea Ulloa, que cuando habla de ternura, él habla de empatía, o sea, ponernos en el lugar del otro, hacer virtud, pero habla de miramiento, y es un otro, otra, en tanto otro, otra. No es como yo quiero que sea. Y esto lo repito un montón de veces, ya me lo habrán escuchado decir, sentir ternura por quien piensa igual que nosotros, y sentir ternura por quien comparte los mismos valores de la vida es muy fácil. El asunto es cómo sentimos ternura porque quien piensa diferente y podemos ponernos en su lugar, ¿sí? Obvio que cada uno tiene como cierto límite. Yo, por algunos personajes, no puedo, intento sentir ternura, vamos a ser honestos, pero con otros me parece que necesitamos hacer ese trabajo. Porque además, hay una cuestión que la escuela es el lugar de la presencia, los cuerpos presentes, voces y miradas mediante. Y además del discurso del odio, de la estigmatización y de todas estas cosas, los algoritmos impactan en amucharnos iguales, ¿sí? Digo, y esto a mí me pasa, yo no lo digo desde lo conceptual. Cuando se mete alguien en el mundo con algún insulto o a decir algo que me agrede, yo hago así, y ya está. Y me quedo con la fantasía de que todos somos pro-ESI, todos adscribimos a la diversidad, pensamos y alabamos a la diversidad sexogenérica. Y la verdad que es una ficción. ¿Por qué? Porque yo fui bloqueando todo lo que pensaba diferente. Digo, por eso digo, no lo digo desde todo. Y nos vamos creyendo, y después nos encontramos, vamos a por esa, miren
de discutir con alguien que piensa diferente sin agredir, de escuchar una opinión diferente y a pesar de tener diferencias poder compartir un espacio. Y esto hoy es un lío en las escuelas. Hay dificultades, yo digo, hay dos preguntas que la escuela se tiene que hacer. ¿Qué puede la escuela? Una gran pregunta. Y la otra es, ¿cómo vivir juntos? Es un problema hoy para las escuelas. Y no solamente en Salita de 2 en el proceso de adaptación. Es un problema en sala de 3, 4, 5, 7, por segundo año, tercer año. Porque es un problema porque los algoritmos nos arman como burbujas identitarias. Es un problema porque además nos acostumbramos al binarismo, ¿no? Porque las redes hacen me gusta o no me gusta, no hay matices, no hay términos medios, no hay grises, y el like o no like, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a un permanente binarismo de la vida y de las discusiones. Porque además, cosa que a mí me hace mucho ruido, pero reconozco que hasta mis hijos nos hacen, cuando hablamos por WhatsApp, o eliminás una conversación, o la acelerás si estás apurado, o la identificás, o sea, modulás la voz del otro, ¿sí? Y tenés que pedir permiso como 30 veces antes de llamar a una persona. No sea cosa que aparte te molesta si te llaman sin pedirte permiso o sorpresa. Claro, entonces nos vamos desacostumbrando a que tienen que bancar el ritmo en el que yo hablo, no me pueden acelerar, no me pueden eliminar, por lo menos mientras estoy hablando. Y esto nos va generando dificultades en la comunicación. Y en las escuelas esto no se puede hacer, ¿sí? Y entonces aparecen dificultades, aparecen problemas en grupos, digamos, de docentes que dicen no se bancan, están todo el tiempo, es muy difícil armar equipos, yo como no, aparece una cosa muy fuerte del yoísmo, y esto es el mercado hace lo suyo, ¿no? Yo y después yo, la cuestión empresarial de la vida. ¿Y qué pasa en este contexto? En un contexto donde además intentan proponer una ESI bien corada, una ESI donde no se hable de género, no se hable de diversidad, no se hable de derechos, entonces que se hable un poquitito del cuerpo y la salud, pero desde una perspectiva biologicista, desde una perspectiva heterosexual, clasista, binaria. Entonces, un poquitito de cuerpo y un poquitito de gestión de las emociones. Y esto es la ESI, ¿no? Y esto viene calando hondo y con fuerza. Entonces, tenemos que pensar y volver a poner en la mesa de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. Porque hoy aparece como una ESI, bueno, sí, un poquitito de cuerpo, pero no demasiado, y vamos por la gestión de las emociones para resolver la gran conflictividad que hoy aparece en las escuelas. ¿Y por qué engancha tanto? Porque propone soluciones mágicas, porque frente a cualquier situación compleja te trae una respuesta, porque no necesitamos pensar situado. Para todos los grupos hacemos un poquito de pantalla, el rincón del enojo, chiquichín, lo tiramos y ya está, ¿no? Entonces, me parece que es importante en este contexto poder pensar cómo cuando no tenemos muchas estrategias para resolver o pensar algunas cuestiones vinculares, porque a veces no la tenemos clara, porque a veces los procesos llevan tiempo y en época de productivismo parece que el tiempo no es bien escaso, aparece con mucha fuerza, porque aparte lo propone el gobierno nacional, lo propone Ciudad, en estos momentos en Cava se están teniendo reuniones en la legislatura porque viene por una ley de bienestar emocional para todas las escuelas de Cava, o sea que estamos en un contexto complejo. Entonces, me parece central poder pensar, bueno, ¿qué propone la ESI para poder pensar estas cuestiones ligadas a los afectos? En un momento yo había escrito, yo soy escribirle a la ESI, le había escrito algo en relación a esto del avance de la educación emocional. Dice, querida ESI, tiempos duros y los hay. Quieren sacarte la vida integral y volver a una educación sexual preventiva y feminista
negado sus derechos, la alimentación como básico, pero también el acceso a libros y computadoras. Quieren hacernos responsables de la tristeza, bronca o enojo, enseñándonos a autocontrolarnos, a autogestionarnos, a autorregularnos, verbos que vienen del mundo empresarial, y hacer mandalas o ir al rincón del enojo para guardarlo en un frasquito y así estar bien regulados. Es cierto que ofrecer respuestas que nos garanticen rápidamente el éxito, la felicidad y el equilibrio emocional si seguimos determinadas y sencillas instrucciones es muy tentador, especialmente para los tiempos que corren, tan inciertos, inéditos, complejos y angustiantes. Es cierto que responden a la subjetividad epocal que promueve el individualismo, la eficiencia y la autogestión de la propia vida. Pero no te preocupes, somos muchas las personas que vamos a seguir abriendo los francos para que las emociones puedan estar mezcladas, desordenadas, ambivalentes y darles lugar sin imponer nada a cambio, para no diseccionar nuestra vida afectiva y la de nuestros estudiantes. Sabemos que las emociones están siempre presentes, cuando se arman equipos de trabajo, se disfruta de una poesía, se resuelve un problema matemático, se baila o se canta. Simplemente se trata de liberarnos de las maneras que el mercado encuentra para regular nuestros modos de sentir y que vamos naturalizando. Por hoy te dejo, pero quédate tranquila. Esta charla sigue en cada escuela y tu defensa y cuidado también. Te abrazo, Lili. Digo, me parece importante entender por qué engancha tanto, ¿no? Porque dar respuestas frente a tanta incertidumbre, porque las y los docentes están felices, que les dicen haz esto, haz el otro, y vas a ver que el clima del aula va a estar, vas a resolver todos los conflictos. Entonces uno compra, ¿no? Aparte porque se trata de comprar particularmente, digamos, y vender estas cuestiones. Y además, creo que acá tenemos una tarea que es muy interesante para hacer, ustedes como futuros docentes, pero también como personas que habitamos este mundo. Creo que la ESI nos da una lente, o nos dio una lente, para entender que la sexualidad es una construcción, para entender que el género es una construcción, que el cuerpo es una construcción, para interpelar los mandatos de género o los modelos hegemónicos de belleza. Pero tengo la sensación que no tenemos tanto registro de cómo el mercado regula nuestros sentires. Qué cosas nos producen alegría y qué cosas nos producen tristeza cuando no las podemos tamizar, ¿no? Cómo el mandato de ser felices, y más si somos docentes, nos atraviesa todo el tiempo. Y si estamos tristes, nos sentimos mal porque estamos tristes. Y si la tristeza dura más de lo acordado o esperado, se llama depresión y hay que empastillarse. Y lo vamos naturalizando, ¿no? Entonces vamos naturalizando que forzar estar bien, estar alegres. Insisto que como docentes esto impacta mucho más. Y acá traigo dos ejemplos que ponía ahora en un texto que estoy escribiendo. En la pandemia, en un espacio virtual de una docente con familias, a una docente se le escapa, porque no era la intención decir que estaba agobiada, que estaba agotada, que estaba enloquecida, se le escapó porque no era la intención. Pero a partir de eso generó una situación de empatía con las familias, que podían decir y a mí también, y empezar a hablar de la sobrecarga de las tareas, de la finalización de las tareas de crianza, y además trabajar, y la balamantina, y se armó otra cosa. O sea, fue azaroso, pero de repente pasaron otras cosas cuando confesó en un momento de tanta conflictiva, bueno, ¿qué le estaba pasando? Y otro ejemplo es que una maestra que le estaban pasando cosas en lo personal, que no andaba de buen ánimo, en una sala de nivel inicial, le dijo a su grupo que estaba un poco triste.
contó toda su problemática, porque no es la idea. Pero las nenas y los nenes que no saben cómo son las infancias, le hacen regalitos, la mimaban, la cuidaban. O sea, no se trata de abrir nuestros corazones con la familia, contarles nuestros problemas con nuestra pareja, con nuestra madre o cómo llegamos a fin de mes, pero sí humanizarnos un poco más, sacarnos esa careta de que todo el tiempo tenemos que estar bien y todo el tiempo sonriendo, porque este es un mandato que viene de la mano de que algunos autores llaman kamikaze, pero que lo vamos comprando sin darnos cuenta. O nada, salimos de una compra que quizá ni necesitamos, pero es un 2 por 1 y estamos felices de la vida, ¿no? O nos pone mal que subimos un posteo a las redes y no tenemos muchos seguidores, ¿no? Nos da eso tristeza. Entonces, me parece interesante, más allá de la docencia, empezar a registrar por dónde pasa nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestros afectos, nuestros enojos, y poder pensar a la ESI como una herramienta para que pase por algún otro lado, menos pegado al mercado y más pegado a los lazos, más pegado a lo que le pasa al otro, a la otra, al otro, ¿no? a los colegas, al compañero, ¿no? como ir haciendo como este giro que lo pudimos hacer respecto del cuerpo, lo pudimos hacer respecto de los mandatos de género, pero creo que acá hay una asignatura que todavía necesitamos revisar en relación a qué nos pasa con los afectos y con los mandatos de estos afectos. Esta es una linda puerta de entrada para pensar en estos momentos en las escuelas algunas cuestiones de la convivencia, ¿no? Cómo nos sentimos, pero alojarlos sin mandatos de por medio, cómo nos sentimos sin la presión de tenemos que decir todo lo que nos pasa, que tampoco se trata de alojar la afectividad, hacer asambleas cada 2 minutos para que todo el mundo tenga la obligación de decir cómo se siente. No, porque eso es forzar, eso es, no todo el mundo tiene ganas de contar todo el tiempo cómo está. En ese sentido, la ESI puede usar las puertas de entrada, y si aparecen situaciones, no sé, ligadas al consentimiento, abordar el tema del cuerpo, el cuidado del cuerpo, pensar en contenidos, trabajar desde el arte, trabajar desde la música. No todo es poner en palabras para alojar la afectividad. Pensar con quién armo los grupos, traer poesía, usar la literatura para poder pensar algunas cuestiones vinculares. El exceso de asambleísmo y de palabras llega a un desgaste porque las chicas y los chicos no digan lo que nosotros queremos escuchar y termina fomentando más la hipocresía que la revisión de algunas cuestiones. Y en esta línea, sí, por un lado pensar también en relación a los afectos y en este contexto el vínculo con las familias, ¿sí? No pensar que todas las familias hoy que se resisten a la ESI se resisten desde el mismo lugar. Hay familias que se resisten desde el desconocimiento o desde el tabú. Ahí todas las fechas para poder explicar todas las veces que sea necesario de qué se trata la ESI o invitarlas o compartir actividades. Y hay familias que militan contra la ESI, contra todos los derechos. Ahí sí es solo decir que es una ley y decir y sostener que es un derecho. Pero no nos pongamos los chalecos antibalas todo el tiempo porque perdemos el acercar a muchas familias. Entonces, y como tengo que ir cerrando, me parece que tenemos una tarea muy interesante para hacer en relación a un contexto que es difícil y que no es tener esperanza en el vacío. Paulo Freire hablaba del verbo esperanzar, que tiene que ver no con esperar que las cosas sucedan, sino con hacer que las cosas sucedan. Y creo que esa es la tarea. Así que, bueno, muchas gracias.